Un muerto y más de 20 heridos. La celebración por el campeonato del Super Bowl se transforma en una escena de caos y desesperación. La única víctima, una mujer de origen latino. El anuncio sobre una grave amenaza a la seguridad nacional inquieta al país. Un congresista exige que la información sea desclasificada mientras que otros legisladores llaman a la calma. El Servicio de Migración y Aduanas anuncia la liberación de migrantes. Aseguran que es un plan de contingencia ante los problemas que enfrenta la agencia. La nueva moda del amor que preocupa a los psicólogos. Cada vez más personas encuentran en la inteligencia artificial a la pareja perfecta. Las consecuencias mentales de esta interacción, alarmantes. Un policía dispara contra su propia patrulla. La desafortunada reacción de un agente se vuelve viral y provoca más de una crítica sobre su forma de actuar. Amado por unos y criticado por otros, hoy en Frente a Frente hablamos sobre el fenómeno Nayib Bukele. ¿Qué hay detrás de la popularidad de quien en un momento se autodenominó como el dictador más cool del mundo mundial? Así iniciamos, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con la tragedia ocurrida durante la celebración por la victoria de los Kansas City Chiefs, que se vio empañada por un tiroteo que dejó por el momento una persona muerta a más de 20 personas heridas. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Durante el transcurso de este miércoles, la cifra de heridos de bala y otras lesiones han escalado a 29. De acuerdo al Departamento de Bomberos, entre los lesionados hay menores de edad. Y también autoridades confirmaron que tienen 3 sospechosos detenidos mientras esta investigación continúa. Además, se identificó a la víctima que falleció. Así en segundos, un día de celebración, alegría y orgullo pasó al terror, la desesperación y confusión. Esto tras un ataque a mano armada dentro del Union Station de Kansas City, mientras dentro del recinto y a las afueras había alrededor de 1 millón de personas festejando la victoria de su equipo. Again, we have confirmed there is one deceased person. Our gunshot wound total has went up to 22, and Chief Grundison will provide a little bit more context to that. Right now, we're still working on a total of number of victims. This is still an active investigation. Unas horas más tarde, esa cifra cambió cuando hospitales compartieron a medios locales que de 29 heridos, 19 sufrieron heridas de bala. Además, por medio de X se identificó a la víctima mortal, una querida DJ de radio de Kansas City, Lisa López, quien deja atrás su esposo y 2 hijos. Por otro lado, la jefa de policía Stacey Graves señaló que tienen bajo custodia a 3 sospechosos y trabajan contra el reloj para identificar si al menos una de esas 3 personas están en un video que fue tomado cuando algunas personas ayudaron a detener a uno de ellos. We have recovered firearms. I don't have a number for you or a caliber. We have recovered firearms, at least one. Por su parte, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Missouri señaló en conferencia de prensa que las víctimas fueron trasladadas a 3 hospitales. Al menos 15 de ellas presentan lesiones que amenazan su vida, 8 en estado crítico. Este tiroteo, que se investiga como un acto criminal, es el número 48 en Estados Unidos en lo que va de este año. Así lo señalan datos de Gun Violence Archive. Este lamentable incidente sucedió pocos minutos después de que finalizara la mega celebración del campeonato de Super Bowl del equipo de los Kansas City Chiefs. Incluso en imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo los jugadores no se habían percatado y seguían en la tarima bailando cuando oficiales llegaron a sacarlos. Por su parte, la organización de los Kansas City Chiefs, por medio de un comunicado, calificó el tiroteo como un acto de violencia sin sentido y dijo que sus corazones están con las víctimas y sus familias y todo Kansas City. José, se espera que conforme pasen las horas seguirán saliendo más detalles sobre el motivo de esta tragedia, así como quiénes son las víctimas a causa de esta violencia armada. Por su parte, el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, señaló preocupación porque asegura que ni siquiera con la presencia de más de 800 oficiales en este evento se pudo evitar un tiroteo más. Regreso contigo. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Pasamos a otras cosas. Aunque los tiroteos masivos
vuelven a hacer noticia en el país. El inicio de este 2024 aparentemente muestra una tendencia a la baja. Sin embargo, las cifras de víctimas fatales continúan siendo alarmante. Laura Ortega con el siguiente reportaje. Según un informe de Gun Violence en Estados Unidos, se han registrado 44 tiroteos masivos entre el 1 de enero y el 12 de febrero de este año, la menor cantidad registrada desde el 2020. Sin embargo, estas cifras no reflejan una disminución significativa en las muertes, con un total de 75 personas fallecidas y 140 heridas en estos incidentes. Los más recientes sucedieron este miércoles de San Valentín en Kansas City durante el desfile de los campeones del Super Bowl y en Clarkson, Georgia, donde se registró otro incidente que cobró la vida de 2 personas y dejó 4 heridas. Aunque esta cifra representa una disminución con respecto al año pasado, cuando se produjeron 68 tiroteos masivos en este mismo periodo de tiempo, según el informe sigue siendo más alta que en años anteriores a la pandemia, lo que demuestra que los tiroteos en el país continúan siendo una preocupación en los estadounidenses después de un año récord en el 2023, donde se registraron 656 tiroteos masivos que mancharon de sangre a la nación. Según un estudio de la revista médica JAMA, la pandemia podría haber contribuido al aumento de los tiroteos masivos por motivos psicológicos y hasta financieros adicionales durante y después de la pandemia. Hasta el momento, 1.836 muertes por violencia armada en tiroteos y hechos aislados se han registrado en este 2024, a tan solo 6 semanas de empezar el año. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. La familia de un adolescente asesinado en el tiroteo de la escuela preparatoria Marjory Stoneman en Parkland, en Florida, en el 2018, lanzó una campaña en la que voces recreadas de víctimas de violencia armada buscan llamar la atención de los legisladores federales. Los padres de Joaquín Oliver, de 17 años, presentaron el proyecto este miércoles cuando se cumplió el 6º aniversario de la masacre en donde Oliver y otras 16 personas perdieron la vida. Hello, I'm Joaquin Oliver. 6 years ago, I was a senior at Parkland. Many students and teachers were murdered on Valentine's Day that year by a person using an AR-15. But you don't care. You never did. Our stories need to be heard. Las grabaciones que recrean voces de víctimas de todo el país están siendo enviadas automáticamente a senadores y miembros de la Cámara de Representantes que se oponen a leyes más estrictas sobre el control de armas. Y en otro incidente, 3 policías de Washington, D.C. resultaron heridos de bala al acudir a una vivienda para ejecutar una orden de arresto por crueldad animal. El acusado estaba armado y tras el tiroteo se mantuvo atrincherado durante varias horas. Esto ocurrió al interior de la propiedad. Las autoridades informaron que los 3 uniformados se encuentran fuera de peligro y se están recuperando en un hospital. Y este miércoles las altas esferas políticas en Washington, D.C. sufrieron una fuerte sacudida tras la advertencia que realizó el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a la capital del país. Alfredo Miranda nos tiene más información. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y los principales legisladores en el Capitolio intentaron disipar las preocupaciones del público después de que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja advirtiera sobre una amenaza a la seguridad nacional relacionada con una capacidad militar extranjera desestabilizadora, tan grave que el presidente Joe Biden debería desclasificar toda la información al respecto. I am a bit surprised that Congressman Turner came out publicly today in advance of a meeting on the books for me to go sit with him alongside our intelligence and defense professionals tomorrow. Más temprano, el congresista republicano de Ohio, Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, dijo en un comunicado que había puesto a disposición de todos los miembros del Congreso información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Solicitó que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la administración y nuestros aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder, dijo Turner. A tiempo de llamar a la calma, el presidente de la Cámara de Representantes aseguró que en la reunión de mañana presionará a la administración a tomar las acciones apropiadas. I want to assure the American people there is no need for public alarm. We are going to work together to address this matter, as we do all sensitive matters that are classified. And beyond that, I'm not at liberty to disclose classified information and really can't say much more. Llama la atención que el presidente del Comité de Seguridad Nacional haya hecho pública esta información cuando existen protocolos a seguir. Hay un protocolo, hay reglas, hay cuartos
blindados para los congresistas, de poder ir a leer, a ver estos anuncios, esta información. Me parece que es sencillamente una manera para este congresista de tener, digamos, una notoriedad nacional. Según reportes, la amenaza tendría que ver con planes del gobierno de Rusia de colocar un arma nuclear en el espacio. Esto no sería lanzar un arma nuclear a la Tierra, sino para utilizarla contra satélites. Esto puede ser muy bien el plan de Rusia, enviar armas nucleares para destruir los satélites, anular la información, anular la coordinación en las comunicaciones y intentar ganar la importancia a nivel mundial que ahora tiene los Estados Unidos. Según expertos, pese a la presión que anuncian congresistas republicanos, no se esperan mayores revelaciones sobre el tema después de la reunión de mañana. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y este miércoles el fiscal especial Jack Smith presionó a la Corte Suprema de Justicia para que deje en vigor un fallo de un tribunal inferior que le negó al expresidente Donald Trump conservar la llamada inmunidad presidencial. Smith pidió a los jueces permitir que el juicio en el caso de subversión electoral comience lo antes posible. La presentación de Smith fue en respuesta a una solicitud de emergencia por parte de Donald Trump que hizo ayer al máximo tribunal buscando pausar este procedimiento. Y el presidente ruso Vladimir Putin dijo durante una entrevista televisiva que preferiría al presidente Joe Biden que al expresidente Donald Trump, pero que estaba dispuesto a trabajar con cualquiera que llegase a la Casa Blanca. El entrevistado le preguntó a Putin quién era el mejor para el pueblo ruso, entre Biden, un demócrata, y Trump, un republicano. Putin respondió que prefería a Joe Biden porque lo considera una persona experimentada, predecible y un político de la vieja escuela. Y el excongresista demócrata de Nueva York, Tom Suozzi, se llevó la victoria en la elección especial para ocupar la vacante que dejó el destituido republicano George Santos en la Cámara de Representantes. Durante su discurso, Suozzi pidió a los legisladores que dejen atrás sus diferencias por el bien del país. It's time to move beyond the petty partisan bickering and the finger pointing. It's time to focus on how to solve the problems. La victoria del candidato demócrata reduce a la mayoría republicana en la Cámara Baja a 219 frente a los 213 de los demócratas. Los invitamos a que sigan con Cierre Edición. Tenemos mucha más información al regresar. Autoridades migratorias se encuentran sobrepasadas ante la llegada masiva de migrantes irregulares a este país. Y el presidente López Obrador reclama al gobernador de Texas por la entrada de armas ilegales que llegan a México provenientes desde el estado de Texas. Y en pleno festejo por el Día de San Valentín, conductores de aplicaciones de viajes compartidos realizan un paro de labores. Al regresar, entérese qué es lo que están exigiendo, imágenes y mucho más. A falta de presupuesto por el fracaso de las negociaciones bipartidistas para otorgar recursos a la seguridad fronteriza, la Oficina de Migración y Aduanas estaría planeando liberar a miles de indocumentados detenidos que no representan una amenaza a la seguridad pública de este país. En Texas, Reina Luna nos tiene los detalles. Una liberación masiva de inmigrantes varados en centros de detención de ICE podría darse en cualquier momento debido a la falta de dinero y de un acuerdo entre los miembros del Congreso. La administración Biden ha solicitado por meses recursos económicos para la seguridad en la frontera que le ha sido negada. Lo que están haciendo es aprovecharse de la necesidad humana de nuestra comunidad migrante para hacer puntos políticos. Este plan de contingencia fue filtrado a varios medios de comunicación nacionales. ICE gasta muchísimo dinero manteniendo inmigrantes como en los centros de detención. Las liberaciones actuales con dispositivos electrónicos han ido al aumento. Las cifras dicen que en el año 2022 377.980 extranjeros fueron liberados. En un solo mes de 2023, en junio, 224.725 extranjeros fueron liberados. La fuente es ICE. También en vuelos para repatriar a los extranjeros a sus países de origen se gasta buena parte de su presupuesto. ICE ahora sufre un déficit de $700 millones. Pero ¿qué pasará si se da la liberación masiva? Para muchos sería motivo de verdadera preocupación, pues Estados Unidos podría convertirse de la noche a la mañana en una gigantesca tent city.
verían realmente lo que es ser frontera, verían lo que es El Paso, lo que es Eagle Pass, lo que es Brownsville. ICE se ha limitado brevemente a contestar preguntas de la prensa sobre esta situación a través de su vocero, diciendo, sin una financiación adecuada para CBP, el ICE, el UCIS, el departamento tendrá que reprogramar o retirar recursos de otras actividades. La comunidad dice que antes de hacerse esas liberaciones masivas se debe de contar con un muy buen plan para hacerle frente a lo que pudiera presentarse. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En el estado de Arizona se enciende la polémica por un proyecto de ley antimigrante. Se trata de la propuesta de ley SB 1231, a la cual convertiría la inmigración irregular en un delito estatal. Este proyecto busca seguir el camino de la controversial ley SB 4 del estado de Texas, la cual enfrenta desafíos legales a nivel federal y que autorizaría a la policía local y estatal a arrestar personas que cruzaron la frontera de forma irregular. Vamos a información de México, donde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott. El primer mandatario asegura que más de la mitad de las armas ilegales que ingresan al vecino país proceden del estado tejano. Víctor Blázquez, desde la capital mexicana, con más detalles. 50% de las armas que entran a México de contrabando y que son utilizadas por el crimen organizado para cometer delitos provienen del estado de Texas. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso exigió una respuesta del gobernador Greg Abbott. De ese 70 de Estados Unidos, la mitad de Texas. ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? Según datos proporcionados por la Presidencia de la República, el gobierno mexicano ha decomisado unas 50,000 armas de fuego en lo que va del sexenio, que fueron utilizadas en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas o con grupos antagónicos. Es por eso que el país ha pedido a Estados Unidos frenar este tráfico ilegal. Para la administración del presidente Biden es una prioridad detener el flujo de armas ilegales a México. Preguntamos, ¿cuántas armas y de qué calibre han entrado a México? Tan solo unas semanas atrás, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos concedió a México que continúe con su demanda contra las fábricas de armas al considerar facilitan que sus productos lleguen a los cárteles mexicanos, lo que ha provocado que cada vez más las personas se armen. Y mientras las autoridades civiles no cumplan con la obligación de darnos seguridad, los ciudadanos podemos tener un arma en nuestro domicilio. Cabe destacar que México ha señalado recientemente que al país están ingresando armas que utilizan los soldados de Estados Unidos, lo que provoca que muchas veces los delincuentes tengan mayor capacidad de fuego que las fuerzas del Estado. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Legisladores del estado de California proponen un proyecto de ley que busca prohibir los campamentos de desamparados que se encuentren cerca de áreas comunitarias, residenciales e incluso escuelas. El proyecto bipartidista establece restricciones sobre dónde pueden dormir o almacenar sus pertenencias y sancionar con multas a quien no respete la ordenanza. En Alaska, un esquiador perdió la vida y otros 2 resultaron heridos después de caer 1,000 pies de altura debido a una avalancha en la península de Kenai. Este hecho ocurrió mientras subía en la montaña para bajar esquiando. Las autoridades indicaron que el incidente pudo presentarse debido a que la nieve se dio tras un clima cálido y vientos fuertes. La víctima fue identificada como Joseph Allen, de 28 años de edad. Y este día de San Valentín, miles de conductores de Uber, de Lyft, de DoorDash detuvieron sus actividades en busca de mejores salarios y condiciones laborales. La huelga ocasionó caos en varios aeropuertos del país. Vamos a Miami, Florida. María Teresa Sarabia nos tiene la información desde allá. Carlos hace 7 años que es conductor de Uber. Es su principal ingreso, pero ya no puede más. Considera que las tarifas de este servicio son abusivas. Trabaja más de 50 horas semanales para un sueldo que ya no le da para vivir. ¿Tú crees que pueda coger un viaje de 4 pesos? Ir a recoger al aeropuerto que está a 1 milla y llevarlo 2 millas para que me devuelva el 4 pesos a mí. Miles de conductores en todo el país se declararon en huelga en este día de San Valentín.
piden que se regulen los precios de los servicios de viajes compartidos como Uber o Lyft y también las ganancias que estas compañías obtienen a costa de la cantidad de horas que hacen, muchas veces haciendo más de las que se permitiría si estuvieran asalariados. Ellos están cobrando como un 70% y nosotros un 30%. Un viaje, por ejemplo, de $40. Se lo cobran ellos porque lo sabemos por los clientes. Nos pagan 11, 12 pesos, 13 pesos. Además, señalan que el hecho de no estar unidos en un sindicato es un factor negativo para ello, ya que si tuvieran el apoyo de un gremio, podrían hacer más fuerza para cambiar las cosas. Creo que si la mayoría de conductores se ponen de acuerdo, creo que sí se puede llegar. Así que de momento la única medida de presión es dejar de trabajar en lugares tan transitados como el aeropuerto de Miami. Defienden que su trabajo ahora es más importante que nunca. Por eso insisten en tener más protecciones laborales. No voy a hacer ninguno porque no es justo que Uber se esté quedando con todo el dinero, con el sacrificio de nosotros. Es mi forma de pensar. Yo me uno igual a mis otros compañeros acá trabajando. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. En Colombia continúa la violencia en las cárceles. Hay 2 guardias muertos, 5 atentados en las ciudades de Cartagena y Cúcuta. Además, 10 funcionarios han recibido amenazas. Esto de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Desde el lunes el país se declaró una emergencia carcelaria, lo que permitirá que más policías y más militares se desplieguen en los centros penitenciarios que requieran de este tipo de ayuda. Y en nuestra segunda media hora de cierre de edición hablaremos frente a frente con el analista político y criminólogo Misael Rivas sobre el fenómeno de popularidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien acaba de ser reelegido en medio de la polémica con un histórico porcentaje de aprobación. Con esta historia continuamos con mucho más al regresar. Preocupante aumento en el número de personas que prefieren buscar el amor de forma virtual. Y arranca la Cuaresma y miles de cristianos católicos acuden a las iglesias a recibir la ceniza. Un intenso tiroteo protagonizado por un policía de la Florida tuvo un final inesperado. Detalles, imágenes de esto y mucho más al regresar. La inteligencia artificial ha llegado al mundo del amor y surge como una creciente alternativa para aquellos que buscan compañía y consuelo. Sin embargo, expertos advierten que no son una sustitución de una relación afectiva. Anthony Belchis de Miami nos explica. La inteligencia artificial también ha irrumpido en las relaciones amorosas. Con el auge de esta tecnología, muchos pueden diseñar a medida a sus parejas. En realidad no existen, son robots. Es una locura que la gente se puede enamorar de una máquina, se puede enamorar de una IE o una AI. Los robots son capaces de imitar el lenguaje humano, hacer llamadas de voz, enviar imágenes y lo que marca la diferencia, intercambios emocionales, que es lo que hace que haya una conexión mucho más profunda entre el robot y el ser humano. Lo logran a través de la utilización de inteligencia artificial y de aplicaciones que les permiten utilizar el lenguaje que utilizaría otra persona dentro de una situación de chat, ¿no? Dentro de un chat de citas. Este tipo de tecnología ayudaría a una parte de la población a afrontar la soledad, realizar fantasías sexuales o recibir el tipo de consuelo o apoyo que les falta en su vida real. Yo pongo una ilusión, pero soy consciente de que eso que está ahí es un robot, pero a mí me hace feliz y me gusta. Todo eso obedecería al aislamiento social que se ha dado en los últimos años, agravado con la pandemia. Parece que la inteligencia artificial podría ser la solución. ¿Es una situación ideal? No, es una situación paliativa, sí. Pero ojo, porque que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y que, en definitiva, estemos más solos que nunca. Sin embargo, los expertos advierten que esta tecnología no sería una alternativa para tratar a alguien que, por ejemplo, sufra de problemas de salud mental. Debería ver a un especialista de carne y hueso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Argentina, la inflación continúa golpeando los bolsillos de sus ciudadanos. Los precios de la canasta básica en la capital, Buenos Aires, han escalado a costos similares a los de Madrid y España. Sin embargo, el salario en el país sudamericano es significativamente más bajo y ronda en unos $20 al mes. Sin sorpresas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue reelecto el pasado 4 de febrero en unos comicios electorales
que representaron una especie de referéndum para su programa de gobierno, alcanzando una apabullante victoria. Su política de mano dura contra las pandillas se ha convertido en el estandarte de su administración y se ha convertido también en un modelo que podría ser seguido muy de cerca por varios gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, a pesar del gran apoyo por parte de la población, no está ausente de críticas y las recientes elecciones generales no escaparon a la polémica. Esta noche, en Frente a Frente, hablamos sobre el fenómeno Nayib Bukele. Se encuentra con nosotros desde San Salvador el analista político y criminólogo Misael Rivas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Misael. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, José Armando. Gusto de saludarlo. ¿Cómo definimos el llamado fenómeno Bukele? Bueno, yo lo divido en dos formas. Uno es que él pasa a ser un bukelista o el bukelismo, y lo otro es la bukelemanía, que es la que normalmente va con los jóvenes, con los niños y con muchas personas que lo llegan a amar increíblemente. Y el fenómeno bukelista es ese fenómeno político que está permitiendo que se llegue a números de nuestro país, por ejemplo, en seguridad, de haber pasado del puesto número 1 al 19 y luego ahora ya estar de la lista del latinobarómetro que se tiene. Por lo tanto, creo de que el fenómeno está recibiendo la respuesta de la población, ya que él prometió algo y lo cumplió, que es erradicar, no extirpar, el cáncer llamado Maras. Pero hablemos de lo que muchos dicen que es inconstitucional lo que hizo. Es cierto, él destituyó 5 o 6 magistrados y cambia un poco la legislación. ¿Es inconstitucional lo que hizo porque no se permitía la reelección? No, vamos a dividir. Los 5 magistrados que se destituyeron, los destituyó la nueva asamblea del año 2021. No fue el presidente. Y eso que quede claro, porque así fue. Que lo hicieron en una forma expedita, cumpliendo a cabalidad todos los pasos, pero en tiempo récord, es otra cosa, pero se dio conforme a derecho y eso no lo pueden decir. Con respecto a la reelección del señor presidente, se tiene mala percepción de, como dijo el señor vicepresidente, que había un artículo escondido. Eso no existe, ni va a existir nunca en un país. Lo que pasa es que hubo una interpretación conforme a una sentencia. Y cuando uno retrotrae, no era la primera vez que había una interpretación por parte de la Sala de lo Constitucional. Si no, veamos que el expresidente Tony Saca fue a elecciones y el presidente anterior al señor presidente Nayib Armando Bukele Ortiz fue el presidente Salvador Sánchez Serén, que acababa de ser vicepresidente de la República. Y la Constitución dice que los artículos y normas que se aplican al presidente se aplican al vicepresidente. Por lo tanto, no es justo que le digan al pueblo y al mundo que se aplican en El Salvador solo cuando le conviene a los estamentos del país. Muy bien, entendemos eso de la Constitución. Para muchos, sin embargo, sigue siendo un punto polémico. Hablemos de su lucha en contra de las pandillas y la acusación de que, cierto, ha traído mucha seguridad al país, pero también muchos familiares de los detenidos aseguran que son inocentes. Sí, el proceso está dándose. Mire, yo he estado dando conferencias sobre eso para explicarle a las personas académicamente cómo es la situación. Recordemos de que técnicamente como criminólogo yo doy una opinión, pero la respuesta del señor presidente es sociopolítico. Por lo tanto, aquí está privando lo que es el bienestar de la gran mayoría sobre la minoría. Sí están saliendo, porque ahorita de los 85,000 más o menos que se han capturado, ya se pusieron en libertad arriba de 7,500, que es más o menos entre el 8 y el 9% que permite la teoría de que estén investigados y que no salgan sentenciados. Por lo tanto, está funcionando. Y sí, déjeme cerrarle diciendo que todos estos señores tienen derecho al proceso, tienen un proceso y sí tienen defensores. Hay personas que dicen que no, pero eso es para botar la imagen del presidente. Y aclaro que yo no soy de ningún partido político porque lo hago como analista académico, no como otra cosa. Eso lo entendemos. Le agradecemos mucho el que esté con nosotros. Lo que sí sabemos es que El Salvador, como nos dicen muchos hermanos salvadoreños, ahora se sienten mucho más seguros y podría ser un ejemplo a seguir por otros países. Muchas gracias por su participación esta noche en Sierra Edición. Muchas gracias a ustedes y saludos al pueblo en esa gran nación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a otra información. La Casa Blanca anunció protecciones temporales de deportación para palestinos afectados por la guerra en Gaza. La medida busca brindar protección de 18 meses a la mayoría de los palestinos en el país, con excepciones
para aquellos con condenas criminales graves o considerados una amenaza para la seguridad. La decisión llega por parte del presidente Joe Biden después de una escalada de combates y presiones de demócratas como el senador Dick Durbin. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, este 14 de febrero, día de San Valentín, muchos mexicanos recurren al escepticismo para encontrar al verdadero amor. Nuestro corresponsal Arturo Vega visitó uno de los mercados más tradicionales de la capital mexicana. Este es un sitio de velo de novias para apresurar matrimonios, porque hay veces que ya tenemos el marido pero no se quiere casar. Atraer el amor no siempre es sencillo y en este día de San Valentín hay quienes recurren a los aceites, veladoras, polvos y fe para conseguir a la pareja ideal. El mercado de Sonora de la Ciudad de México es el lugar perfecto para conseguir una ayudadita en cuestiones sentimentales. Yo desde que tengo mi pareja le he hecho varios rituales constantes para que la flama del amor perdure. Lo más bonito es cuando viene alguien grande buscando el amor y todavía teniendo pues la esperanza, las ganas de sentirse amado. Según los expertos, para el amarre se hacen rituales previos al día de San Valentín, ya que atraer a ese amor no es cuestión de un solo día. Karina es sanadora espiritual. En su local la gente puede encontrar miel de amor, polvo del rey Salomón dominador, incluso esencias especiales de rompecolchón. El amarre es más fuerte porque ahí ocupamos algo de la persona, puede ser cabellos, puede ser uñas, puede ser prendas, los nombres y las fotos, porque se tienen que hacer baños previos para cuando llegue este día ya llegues muy endulzado. Los mexicanos que celebran esta fecha destinan entre $50 y $90 en regalos. De acuerdo con datos del gobierno federal, el día de San Valentín ocupa el tercer lugar en gastos, solo después de Navidad y Reyes Magos. Y como ustedes pueden verlo, hay quienes también gastan en rituales para conseguir amor. Para otros, este día debe festejarse siguiendo la fórmula tradicional, con arreglos florales, chocolates, citas románticas o cartas. ¿Cómo crees que se debe conseguir el amor? Pues con detalles, con cariño, con atención, más que nada. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Ahí tiene usted algunas respuestas. Sigan con nosotros, tenemos más al regresar. Miles de fieles católicos acuden a las iglesias de todo el país con motivo del inicio de la Cuaresma. Y lo que parecía un romántico regalo de San Valentín terminó en un inesperado operativo policíaco. Las imágenes al regresar. Una histórica ciudad en Centroamérica se ha convertido en el destino favorito de los enamorados. También tenemos imágenes y más detalles. Sigan con nosotros. Con la celebración del miércoles de ceniza inició la época de Cuaresma para los fieles católicos y cristianos alrededor del mundo. En Nueva York, Ángela González nos tiene más información. Este miércoles de ceniza se inicia la Cuaresma para el mundo cristiano y particularmente los católicos. Y muchos se acercan para recibir la señal de la cruz. Para muchos migrantes en la Gran Manzana representa también una esperanza y un comienzo desde lo que representan las cenizas. Es un tiempo donde la gente, cuando se acerca a las iglesias para poder recibir las cenizas, lo hace una piedad muy profunda, lo hace desde un intentar comenzar este tiempo de la Cuaresma con cierta meditación, con ciertas actitudes de oración, con actitudes también de cambiar, de poder cambiar gestos que sean de paz, de solidaridad y de amor. Migrantes que esperaban por sus citas migratorias también recibieron la señal de la cruz. Este es un tiempo de reflexión y un recordatorio de las fallas mortales en preparación para la celebración de la Pascua. La traducción del inglés es Lent, un tiempo lento en el que te permite parar en la ajetreada vida que tenemos para reflexionar desde el lado espiritual, pero también desde cómo está nuestra relación con nosotros mismos. Durante la Cuaresma, los cristianos renuncian a cosas como hábitos o alimentos y bebidas, y los orígenes de esta tradición se remontan a los 40 días de tentación de Jesús en el desierto. La cruz significa por el hacer de recordarnos que cenizas somos y cenizas nos convertiremos. A esta tradición, que tiene su origen en el Antiguo Testamento y hacia el año 325, se han unido otras denominaciones cristianas ortodoxas occidentales, luteranas, metodistas, presbiterianas y anglicanas, entre otras. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. A continuación tenemos las noticias e imágenes más impactantes del día de hoy con Laura Ortega. Laura, adelante.
Hola José Armando, muy buenas noches y vamos con un repaso de las historias que están dando de qué hablar. En la Florida, un oficial policía confundió el sonido de una caída de una bellota con disparos y abrió fuego contra su propia patrulla. Esto sucedió luego de arrestar a un hombre y pensar que este lo estaba atacando dentro del vehículo. El video de la cámara corporal muestra la reacción exagerada del oficial, que rodó por el suelo y descargó su arma. Tras la investigación, el oficial no le quedó de otra que renunciar. Afortunadamente, el detenido no resultó con heridas. Y en Massachusetts, en video quedó grabado el momento en el que un hábil conductor de ambulancia transportando un paciente evitó por poco chocar con otro vehículo mientras este rodaba por la carretera y en dirección hacia ellos. Tras el incidente, la tripulación otra ambulancia llegó y a atender al conductor y luego este continuó hacia el hospital con el paciente original. Y en redes sociales, un video viral se hizo viral en las redes sociales, más bien. Una impresionante avalancha de nieve en el norte de India siguió a los medios locales. El alud sepultó este sitio de construcción donde se adelantaba un túnel. Por fortuna no se reportaron víctimas y afortunadamente las autoridades creen que estas intensas nevadas en la zona y un descenso drástico en las temperaturas pudieron ser la causa de este espectacular deslave. Y en Perú la creatividad de la policía no tiene límites cuando se trata de capturar criminales. Ni siquiera en esta ocasión aprovechó la romántica fecha de San Valentín para capturar a un delincuente. Un policía se vistió de oso de peluche con un globo de corazón y un cartel con un mensaje de amor. Y cuando la sospechosa se acercó a este agente, aprovechó para esposarla. La mujer y otras 3 personas fueron acusadas de tráfico de drogas. Estas fueron las noticias más impactantes del día de hoy. José Armando, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas noches. Número 13, en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Este miércoles el Senado de México aprobó una reforma para prohibir el matrimonio infantil en las comunidades indígenas. La medida busca proteger los derechos humanos de los menores, especialmente en regiones donde el matrimonio infantil es una práctica arraigada. La reforma ahora debe ser revisada por la Cámara de Diputados para su aprobación. Sigan con nosotros, tenemos más noticias en su noticiero nacional cierre edición. Le presentaremos un paraíso de amor en medio de majestuosos volcanes y construcciones históricas. Y mujeres colombianas piden más protección y justicia ante el aumento de feminicidios en ese país. Regresamos. La histórica ciudad de Antigua Guatemala, patrimonio cultural de la humanidad, se ha convertido en el escenario ideal para cientos de parejas que buscan sellar su amor en ese hermoso lugar. José Flores nos tiene la historia. La Antigua Guatemala, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, se ha convertido en el lugar predilecto para que decenas de parejas de todo el mundo y de Guatemala acudan a contraer matrimonio, por lo que el lugar es considerado como el paraíso del amor. Muchas parejas deciden casarse en Guatemala para conocer el lugar y obviamente para celebrar su boda. Valeria recuerda con alegría el estupendo momento que vivió luego de casarse entre las misteriosas e históricas ruinas de la Antigua Guatemala. Ese era el sueño de nosotros, casarnos en la Antigua Guatemala, y la verdad fue una experiencia inolvidable. La verdad fue un sueño porque sí, el lugar es mágico. Amaudi asegura que contraer matrimonio en la ciudad de la Antigua le permitió vivir un momento único e inolvidable. Un lugar mágico, un lugar histórico, un lugar donde los sueños, los anhelos de uno de casarse, pues ahí convergen, y al ver las ruinas, al ver la majestuosidad de los templos ahí. Las personas que deciden casarse en la Antigua son atraídas por sus vistas, sus cielos y los paisajes encantadores que generan los volcanes de agua y fuego, así como las ruinas del lugar. Debido a que la ciudad de la Antigua Guatemala conserva la arquitectura barroca de la época colonial, se ha convertido en uno de los lugares turísticos de bodas más importantes del mundo. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Colombia, mujeres exigen justicia ante el aumento de feminicidios. Tan solo en este año se han registrado 21 de estos delitos donde los principales sospechosos son las mismas parejas de las víctimas. 3 de las fallecidas aparecieron en maletas. La congresista Marlene Castillo
ha reclamado a las autoridades por no brindar la protección adecuada a la mujer. Una breve pausa, regresamos con más noticias, sigan con nosotros. Terminamos con el número 1 de nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Ecuador, la policía comenzó a blindar las escuelas para evitar que grupos criminales se acerquen a los alumnos. Esto sucede poco más de un mes de que el gobierno emitiera la declaración de conflicto armado interno y después de que los padres denunciaran robos, extorsiones y amenazas dentro de los colegios. Varios padres también se han organizado en brigadas de vigilancia para proteger a los estudiantes. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Les recordamos que ahora su noticiero nacional cierre edición es de 1 hora completa, de la más completa información, vaya la redundancia. Buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt.